Estimados estudiantes, tengan ustedes mis cordiales saludos. El día de hoy vamos a trabajar el tema que se llama análisis vectorial, parte 2, operaciones. Para nosotros entender la representación vectorial, quisiera recordar un poco lo que en la sesión anterior se estuvo trabajando. Nosotros habíamos dicho que todo vector se representa en el plano cartesiano, tiene la forma de una flecha, pero esta flecha tiene elementos que lo diferencian, como es el caso del módulo, dirección y sentido. Muy bien, continuando con el aprendizaje de los vectores, el día de hoy vamos a estudiar una representación un poco particular, dado que siempre a los vectores los relacionamos con un par ordenado, lo cual es una notación matemática válida, pero, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, aquí vamos a presentarlo uno de ellos, de tal manera que, por ejemplo, tengo el vector R, que es un par ordenado, cuyo elemento es el 5 y el 3, que es la primera y la segunda componente de este par ordenado. ¿Representa un vector? Por supuesto. Según la representación vectorial, la primera componente que se relaciona con el eje X, como está en la figura, tiene coordenadas unitarias y la segunda componente del par ordenado que se relaciona con el eje Y tiene coordenadas unitarias o vectores unitarios J, de tal manera que todo vector que se represente en un plano, en un par ordenado, también se puede representar a través de vectores unitarios, en este caso I y J. Las operaciones que el día de hoy vamos a trabajar son algunas operaciones que están relacionadas con la adición y la sustracción. El método a utilizar es el método algebraico o método directo. Para ello, debemos de tomar en cuenta que debemos aplicar en todo momento la regla o la ley de los signos, tomando en cuenta que puede ser una adición y una sustracción. El caso o el método se puede aplicar para vectores que se representen a través de un par ordenado o a través de sus vectores unitarios. Obviamente que nosotros ya estamos entendiendo un poco más sobre el campo de los vectores y sería, digamos, lo adecuado expresarlo a través de sus vectores unitarios. ¿De acuerdo? Bien. Para nosotros comprender un poquito más, debemos de conocer algunas propiedades que relaciona a la suma y a la resta de los vectores. Las propiedades que vamos a mencionar es la propiedad asociativa, tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad del elemento neutro y la propiedad del elemento opuesto. ¿Qué nos quiere decir la propiedad asociativa? Para eso hemos tomado un ejemplo de 3 vectores. Esta propiedad nos dice que indistintamente de la manera que nosotros asociemos a los vectores, el resultado final será el mismo. Tal es el caso, en el ejemplo bien claro pueden notar, hemos asociado vectores de diferente manera y el resultado es igual. En la propiedad conmutativa nos dice que por más que nosotros intercambiemos el orden de los vectores, la suma total sigue siendo igual. Asimismo, en la propiedad del elemento neutro, tenemos un vector. Cada vector que se suma con un vector 0 o un vector nulo, el resultado final será el mismo vector. Y finalmente, en la propiedad del elemento opuesto, todo vector sumado con su vector inverso o su vector opuesto, el resultado final será un vector nulo. Muy bien, con esta pequeña introducción de las operaciones entre vectores, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Correcto? Bien, primera situación. Sean los vectores. Tenemos 3 vectores, el vector A que es 2i más j, el vector B que es menos 3i más j y el vector C que es i menos 2j. Los vectores ya están definidos en sus coordenadas unitarias. Muy bien. La operación que debemos nosotros trabajar el día de hoy es calcular la suma de los vectores A y B. Muy bien, ¿cómo vamos a dar solución a este ejemplo?
tomamos el enunciado y decimos que el vector m es la suma de a más b, pero el valor de a ya lo conocemos. Asimismo también conocemos nosotros el valor de b. Entonces vamos a reemplazar por sus respectivos valores y ahí está. 2i más j para el vector a y menos 3i más j para el vector b. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que vamos a sumar o vamos a restar vectores? Lo que nosotros debemos de tener bien claro es que los vectores o coordenadas unitarias o vectores unitarios se van a tener que asociar entre sí. Es decir, la i con la coordenada i, la j con la coordenada j. Entonces, en ese sentido, el 2i con el menos 3i y el j con la j. De tal manera que 2 menos 3i me queda menos i. J más j me queda 2j. Entonces, el resultado de la operación que nos solicitan será menos i más 2j. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proponer otro problemita más para el mismo enunciado. Siempre tomamos como referencia el problema anterior. Conocemos el vector a, conocemos el vector b, conocemos el vector b. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, en el enunciado nos dicen calcular r, pero este r está entre barras. Y este r es la resolución de 2a menos c. Entonces, para nosotros poder encontrar estas barritas, que ya lo vimos en la clase pasada, estas barritas significa el módulo de un vector. Para nosotros encontrar el módulo de un vector, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el vector r. Para ello, damos solución, colocamos la operación que me solicitan, que es 2 veces a menos c. Reemplazamos. Si ustedes se pueden dar cuenta, el vector a toma los mismos elementos y los mismos términos con la cual estaba definido. El vector c de igual manera. La diferencia entre el problema anterior es que este vector a tiene un término numérico delante del paréntesis y el vector c tiene un signo negativo delante del paréntesis. ¿Cómo se efectúan o cómo trabajan aquí? El 2, que es un número, lo que va a hacer es multiplicar a cada una de las coordenadas, de los coeficientes de las coordenadas unitarias, es decir, 2 por 2i y 2 por j. Lo mismo sucede con el signo negativo. Todo signo negativo delante de un paréntesis va a afectar a cada uno de los elementos. En tal sentido, vamos a tener como resultado final 2 por 2, 4i, 2 por j, 2j, menos i y menos por menos más 2j. El resultado ahí no termina. Ahora tenemos que reducir los términos. Para ello vamos a asociar las i y vamos a asociar las j. Al asociar la i con la j, yo obtengo 4i menos i, 3i. Y 2j más 2j, 4j. De tal manera que mi vector r sería 3i más 4j. Pero ahí no termina el problema, porque en esta parte o en este ejercicio me piden hallar el módulo del vector r. Muy bien, ya encontramos el vector r. Para hallar el módulo, nosotros sabemos que todo módulo tiene una definición. ¿En qué consiste? En elevar al cuadrado cada uno de los coeficientes que acompañan a las coordenadas vectoriales. En este caso, el número que acompaña a la i y el número que acompaña a la j. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ello me queda 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y esto hay que tomar en cuenta. Siempre que yo tengo un número, sea positivo o sea negativo, cuando yo lo elevo al cuadrado, el resultado siempre es una respuesta positiva. De tal manera que me queda la raíz de 25 y la solución de la raíz de 25 es 5. De esta manera hemos dado solución a la parte B del problema número 1. Bien, continuamos con el trabajo. En esta situación tenemos al vector representado a través de un par ordenado. Yo les había comentado, el hecho que se encuentre representado en un par ordenado no significa que la representación sea incorrecta. Lo que nosotros estamos haciendo es
darle otra connotación a la física, dado que la física se diferencia un poco de las matemáticas por cierta terminología particular que lleva. Muy bien, en ese sentido vamos a calcular la primera premisa. Nos dice m es igual 2 veces a más b menos c. Muy bien, damos solución al ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos el vector m y reemplazamos por sus respectivos valores. En este caso, el vector a es 2 y 3, el vector b es 4 y 6, y el vector c es menos 2 y menos 4. Aquí el término o el elemento o el número 2 que está delante del paréntesis también va a hacer su trabajo. Va a multiplicar al 2 y va a multiplicar al 3. De tal manera que ahora voy a tener como resultado 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4, 2 por 3, 6. El otro paréntesis o el otro par ordenado permanece tal cual y el siguiente tal cual. Yo les había comentado, y eso quiero que quede bien claro, hay que respetar siempre la regla o ley de los signos, tomando en cuenta las características de cada uno de los casos. Dado que en este problema no tenemos i, tampoco tenemos j que se puedan apreciar de manera directa, pero sí tenemos los elementos de todo par ordenado. Sabemos que todo par ordenado tiene un primer elemento que es la primera componente y un segundo elemento que es la segunda componente. Por lo tanto, en este caso solo vamos a sumar las primeras componentes y luego la segunda componente. De tal manera que voy a tener lo siguiente: el 4 que pertenece a la primera componente con el 4 que pertenece a la primera componente con el menos 2 que pertenece a la primera componente del tercer vector. Entonces, 4 y 4, 8. 8 menos menos 2, el resultado sería 10. Muy bien, ahora sumamos los elementos de la segunda componente de cada vector. En tal sentido, 6 más 6, 12, menos menos 4, tendríamos 16. Por ello, que mi vector m quedaría 10, punto y coma 16. Esa sería la respuesta. Mi solución está hecha en un par ordenado. Entonces, ahora sí podemos aplicar el criterio de convertir en sus coordenadas unitarias y la respuesta sería 10i más 16j. Muy bien, un segundo ejercicio. En esta oportunidad, el número que multiplica cada uno de los vectores ya no es una cantidad entera, sino una fracción, un racional. Entonces, la mitad de b menos la mitad de c más el vector a. Entonces, igual, reemplazamos cada uno de sus valores. No nos olvidemos que la definición de b, de c y de a está en el enunciado del ejercicio. Ahora, si bien es cierto, en el caso anterior el 2 multiplicaba, acá también el 1 medio multiplica, pero el término se hace pequeño. Entonces, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, la mitad de menos 2 es menos 1, y la mitad de menos 4 es menos 2. En tal sentido, tendríamos 2.3 menos menos 1 menos 2 más 2 y 3. Entonces, procedemos a resolver de la siguiente manera que en el caso anterior: todas las primeras componentes y luego todas las segundas componentes, respetando la ley o regla de los signos. 2 menos menos 1, 3. 3 más 2, 5. 3 menos menos 2, 5. Y 5 más 3, 8. Entonces, el vector P queda 5, punto y coma 8. Llevado a los vectores unitarios, la respuesta sería 5i más 8j. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera nosotros tratamos de llevar a ustedes la explicación de cada uno de los ejercicios. Espero que se pueda comprender. Yo sé que la situación que estamos viviendo nos ha llevado a estas circunstancias. Vamos a continuar. Tenemos ahora unos ejercicios para practicar. Tomen en cuenta todas las indicaciones que se les ha brindado en los ejercicios que se les ha explicado y procedan a resolver de la siguiente manera. Aplican los mismos conceptos. De esta manera ustedes van a llegar a los resultados correctos.
Me despido esperando que en una próxima oportunidad nos volvamos a ver. Gracias por la atención prestada.